El tema que queremos tratar el día de hoy es vivir en agradecimiento. El versículo que estamos utilizando es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta semana, pues el pastor me pidió que trajera este tema de el agradecimiento en vista de que estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias. Cuando yo comencé a hacer el autoestudio para prepararme para esta presentación, busqué en la concordancia Strong y habían como 800,000 versículos donde aparece la palabra gracia o la palabra gracias. Sin embargo, a pesar de que la palabra gracia pues, aparece tantas veces en la concordancia, esta pues se va a limitar a unas 10 palabras. La palabra gracias, en general, tiene 4 usos principales a través de toda la escritura, siendo estos usos principales, número 1, pues la gracia, la gracia que Dios manifiesta a los creyentes. Vemos también el uso de la palabra gracias como reverencia y adoración. Esa yo no la sabía, la descubrí en esta semana. Utilizamos la palabra gracias como para el poder del convencimiento y también utilizamos la palabra gracia con lo que generalmente conocemos que es la gratitud y el agradecimiento. Cuando estamos hablando de que la gracia de Dios que se manifiesta a los creyentes, estamos hablando de la misericordia. Estamos hablando de agradar a Dios ante sus ojos, la bondad, la piedad, la benevolencia, la benignidad, la clemencia, favor, misericordia, un regalo voluntario, con placer, afecto, compasión, sin causa, gratis, una convicción. O sea que nuevamente pues todas estas definiciones aparecen dentro de esa palabra gracia cuando estamos hablando de la gracia que Dios manifiesta a los creyentes. La gracia de Dios pues se manifiesta como un favor, como un regalo inmerecido a un hombre pecador que realmente no se merece la salvación. Sin embargo, en Juan 3, 16, 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la gracia de Dios. También esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, de creer en Jesucristo. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Dios te lo regala, Dios te lo da. ¿Qué te da Dios? Dios te da la salvación y Dios te da la fe para creer en el Señor Jesucristo. Y la salvación no por obras para que nadie se llene de gloria. Es por gracia que Dios antes de la fundación del mundo eligió darle salvación a un hombre que realmente no se la merecía. No sé si vamos a Romanos capítulo 3, no hay quien busque de Dios, no hay quien realmente quiera servir a Dios. Dios tiene que salir a buscar al hombre. El segundo uso de la palabra gracia lo vamos a encontrar como reverencia, como adoración. O sea, adoración, por ejemplo, cuando extendemos las manos para adorarle, en los cantos, en la alabanza, en una celebración, en nuestra manera de confesar, exaltar y glorificar a Dios. O sea, de esta manera también aparece la palabra gracias. Por ejemplo, pues en el Salmo 75:1, te damos gracias. Hablando de, te damos adoración y alabanza, oh Dios. Te damos adoración y alabanza, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran tus maravillas. O sea que ese sería entonces el segundo uso de la palabra
gracias. O sea, lo usamos para, número 1, la gracia que Dios manifiesta al hombre, la gracia inmerecida, el favor inmerecido. Y también utilizamos la palabra para darle adoración a Dios. O sea que si usted lee este versículo, te damos gracias, estamos entendiendo que soy agradecido, pero realmente lo que está hablando es, te doy adoración, te doy alabanza. Eso es lo que significa la palabra cuando se usa en ese versículo. Tome nota en Nehemías 12:24, y los principales de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel. Ya saben, cuando tengan el próximo hijo que tengan, si quieren nombres para... Aquí, sí. Hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos para alabar. La palabra alabar en este caso se utiliza como elogio y gracias, adoración. O sea, no de gratitud, sino de adoración, según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. En Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de, y en este caso la palabra gracia lo que significa es adoración, o sea, mediante la oración, la súplica con acción de adoración, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, que significa entonces también adoración, o sea, velando en ella con acción de adoración. Entonces podemos observar que en estos versículos la palabra gracia tiene esa connotación, tiene ese significado, alabanza, adoración. O sea, a pesar de que para nosotros lo entenderíamos como agradecimiento, el significado de la palabra a cómo se utiliza en ese versículo es alabanza y adoración. ¿Cuál es la diferencia? O sea, alabanza es un elogio. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Alabanza es un elogio, eso es lo que significa la alabanza. Por ejemplo, en Génesis 12, versículos 14 y 15, y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer, que era Sara, era una mujer hermosa. Y la vieron los oficiales del faraón y la alabaron, la elogiaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Lo que pasa es que, ¿por qué la llevan a casa del faraón? Es porque Abraham dijo una media verdad. Dijo, es mi hermana. Era su hermana, su media hermana, pero también era su esposa. Así que en este caso, pues, alabar es un elogio. Así que cuando estamos alabando a Dios por medio de la celebración, por cantos, por la glorificación y los alardeos, estamos dando elogio. Eso es lo que significa la palabra elogio. Los salmos del 113 al salmo 118, vemos esa alabanza, ese elogio a Dios, porque durante la Pascua, pues el pueblo alaba a Dios por haberlos liberado de los hebreos en Egipto, de esa esclavitud. Entonces lo que vemos es alabanza, es elogio a Dios. La palabra adorar significa actuar piadosamente hacia el servicio a Dios, darle reverencia, hacer reverencia, darle obediencia, acentuando el sentimiento de maravilla o de devoción. O sea, adorar es el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, de lo que Él demanda por medio de sus mandamientos. Un versículo específicamente no define la adoración en particular,
pero ampliamente por su uso puede considerarse como ese conocimiento directo de Dios. O sea, nuevamente, lo reconocemos por su naturaleza, lo reconocemos por sus atributos, por sus demandas, ya bien por el derramamiento del corazón en alabanzas. O sea que la alabanza y la adoración van de mano a mano, pero alabanza es alabanza, adoración es adoración. O bien mediante actos ejecutados en el curso que nosotros damos a tal reconocimiento. O sea, una forma de adorar a Dios es postrado. Lo vemos en Génesis capítulo 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. O sea, vamos un poquitito más allá. En Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10, está Jesús haciendo, después de su haber sido bautizado, fue dirigido por el Espíritu al desierto, donde iba a ser tentado, y Satanás vino a tentarlo y le dijo otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, ¿sí? Postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea que cuando nosotros nos postramos frente a otros dioses, eso es darle adoración a otros dioses. Es una forma de adorar, además de ese reconocimiento. O sea que alabanza es el elogio. Adoración es el reconocimiento de un Dios, como solamente el Dios creador del cielo y de la tierra. Así que gracia la estamos utilizando por la gracia manifestada de Dios para un hombre que no se merece la salvación. La utilizamos como reverencia y adoración. Y también la palabra gracia tiene un tercer uso, que es el poder del convencimiento. Por ejemplo, en Hechos 6, versículos del 8 al 10. Y Esteban lleno de gracia y de poder. Entonces ahí la palabra más bien está enfocada al poder del convencimiento. O sea, Esteban lleno de gracia y de poder de convencimiento, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Sicilia y Asiria, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué razón? Porque esa gracia que Esteban estaba manifestando era el poder del convencimiento que es dado por Dios cuando hablamos la palabra de Dios. Eso fue lo que estaba. Así que esta expresión de lleno de gracia también aparece con la misma connotación en Juan 1:14. Y el verbo, ¿quién es el verbo? Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de el poder del convencimiento y de verdad. En otras palabras, pues nuevamente, es el poder del convencimiento. No era lleno de la gracia inmerecida de Dios, no era lleno de la alabanza y la adoración, sino que lleno del poder del convencimiento. ¿Ok? Y de verdad, o sea que nuevamente estudiar la palabra a fondo les revela mucho acerca de la naturaleza del versículo, sale mucha información acerca del versículo. Lleno de gracia y de poder, pues denota la influencia de la verdad de la palabra de Dios sobre el corazón y el reflejo que tiene en la vida de la persona. Jesús hablaba con un convencimiento reconocible. En Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, entraron en Capernaum
Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas y los fariseos, cuando ellos predicaban, siempre hacían referencia a otros rabinos. Cuando que Jesucristo, teniendo la autoridad, hablaba del yo soy, hablaba de sí mismo, hablaba de lo que el Padre le había, o sea, él lo que hablaba era lo que el Padre le decía que tenía que decir. Las palabras directamente de la boca de Dios. Así que estas palabras se distinguen esencialmente de estos discursos de los eruditos, de los escribas fariseos y de los rabinos. En todo su ministerio, pues se manifiesta con un poder y una autoridad que fueron superiores a la materia, a las fuerzas naturales, fue superior a los hombres, a los demonios, porque en la palabra del Señor se sacaban los demonios, tanto a la vida como a la muerte. Así que nuevamente usamos la palabra gracias, manifestada en la gracia inmerecida de parte de Dios a los creyentes. Utilizamos la palabra gracia como reverencia y adoración. Lo utilizamos en el poder del convencimiento, y ahora también utilizamos la palabra gracias en gratitud y agradecimiento. Entonces, el Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué significa la voluntad de Dios? El consejo de Dios lleno de gracia. Esa es la buena y perfecta y aceptable voluntad de Dios, que significa el consejo lleno de gracia. En Hebreos 10:10 vemos por esta voluntad, por este consejo lleno de gracia, de favor inmerecido, por esta voluntad de Dios, hemos sido santificados. O sea, la palabra santificado significa somos apartados para servir a Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez y para siempre. ¿Okay? Así que por esta voluntad, por el consejo de gracia, de favor inmerecido de parte de Dios, somos apartados para servir a Dios. Somos santificados para ese servicio por medio de Jesucristo en la cruz. Así que Primera de Tesalonicenses 5:18. Podemos incluir todas estas definiciones para que ustedes vean cómo ahora trabaja Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. La palabra gratitud, o sea, ser agradecido por lo que recibimos inmerecidamente, ya que esto es un consejo lleno del favor inmerecido de parte de Dios, que tiene como propósito la santificación, que seamos apartados para servir a Dios por el sacrificio de esa ofrenda única y eterna que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que significa prácticamente Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a ver un poquito la historia de Job, porque el deseo de Dios es que seamos agradecidos en todo, y es el mejor ejemplo que podemos encontrar para ver estas 4 definiciones de gracia, adoración, poder de convencimiento, agradecimiento a Dios. Lo vamos a encontrar en los primeros 2 capítulos y al final de la historia de Job. Así que la historia de Job va de la siguiente manera. En Job capítulo 1 tenemos una descripción inicial de Job y de su historia. ¿Quién era Job? La Biblia nos dice que era un hombre intachable, el más grande de todos los hijos del oriente, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado de mal,
era de la tierra de Uz, no la pude encontrar en el mapa, pero de la tierra de Uz, en un tiempo donde no había ley, excepto la ley moral. O sea que estamos hablando en un tiempo en Génesis. O sea, no se sabe quién es el autor del libro de Job. Se cree que fue Moisés. Así que él tiene que estar escribiendo antes de la ley, porque nuevamente Job vivía en un gobierno patriarcal, lo que significa que Job era el patriarca de su casa y de sus posesiones. La Biblia también en ese primer capítulo nos revela que Job estaba casado, ya que tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. O sea que era un hombre riquísimo. Sus hijos solían ir y hacer banquete en la casa de cada uno por turno, o sea que de los 7 hijos se turnaban a hacer el banquete, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job siempre enviaba a buscarlos y los santificaba. Job se levantaba temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, o sea, ofrecía una ofrenda, un animal. O sea, el holocausto era quemado para que después de que se consumiera el fuego, el hombre no pudiera comerse la carne. O sea, que no hiciera un asadito y después entonces se quedara con lo que sobraba. Entonces se consumía completamente y eso era solamente dedicado para Dios. Y él hacía un sacrificio por cada hijo. Y él lo hacía porque en su corazón él pensaba quizás, no es que lo habían hecho, pero quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Por si acaso, era que lo hacían. Hubo un día, en esos días de Job, cuando los ángeles vinieron a presentarse delante del Señor. Y entre ellos vino Satanás. Y la historia continúa en la Biblia de la siguiente manera. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Versículo 13. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas padeciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo. Versículo 16. Mientras estaba hablando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados los consumió, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para
contártelo. Cualquiera que tenga, o sea, teorías de conspiración me deja saber. Versículo 18, mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Dios permitió que Job fuese arruinado repentinamente al perderlo todo, o sea, todas las posesiones las perdió. Lo único que sobrevivió fueron él y su esposa. Sin embargo, veamos la reacción de Job. En Job 1, versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, y eso es el significado del dolor que estoy sintiendo en mi interior. Es una forma de mostrar cuánto me duele, rasga su manto. Se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, o sea, de donde vino. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor en todo esto. Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cuántos pueden tener esa reacción? Brincamos al capítulo 2, dice, y sucedió que un día, o sea, otro de esos días en la vida de Job, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Quién arruinó a Job? Dios fue el que arruinó a Job. Él utilizó a Satanás, pero Dios fue el que arruinó a Job. O sea, tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondió Satanás al Señor, versículo 4, y dijo, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida, no lo puedes matar. Satanás, versículo 7, salió de la presencia del Señor y hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. O sea, ya no tenía uñas. Tenía que utilizar un tiesto. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. En esta historia vemos estas 4 definiciones de la gracia y de gracia. Vemos gracia, la gracia de Dios manifestada a los creyentes. En el versículo 10 vemos de Job capítulo 1, vemos que Dios había hecho una valla de protección alrededor de él, de su casa y de todas las posesiones, y Dios le había bendecido el trabajo
de sus manos y por esa razón las posesiones habían aumentado en la tierra. O sea, ¿quién se merece eso? Nadie. Dios decidió utilizar a Job para bendecirlo. En esta palabra gracia vemos también la reverencia y la adoración. Vemos cómo Job reconoce la soberanía de Dios en adoración. En los versículos 20 y 21, Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. También vemos a Job ejercer el convencimiento de la palabra de Dios al decirle a su mujer, como habla cualquier mujer necia, has hablado, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y vemos finalmente en esta palabra gracia, la gratitud, el agradecimiento. En esta historia vemos entonces la gratitud y el agradecimiento. Cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, ¿quién arruinó a Job? Dios fue el que lo arruinó. En el versículo 3 del capítulo 2 podemos observar que Dios es quien declara haber arruinado a Job. En el versículo 10 del capítulo 2, Job le responde a su mujer, ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Y al final del capítulo 1, donde Job dice, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, por estas declaraciones podemos concluir que Dios fue quien arruinó a Job, pero en este caso utilizando a Satanás. Ahora, tenemos que entender que Dios no arruina a Job de balde. Dios quiere promover a Job a algo mucho mayor. En los capítulos del 38 al 41 de Job, Dios se revela a Job como el Dios todopoderoso. O sea, le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando, o sea, las estrellas gritaban de gozo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a las aguas, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás? O sea, en esos capítulos, no los vamos a leer todos, no se preocupen, pero Dios se revela a Job como el Dios todopoderoso. Y luego de que Dios le da esa respuesta a Job, ahora viene entonces la declaración de Job y la bendición de Job en el capítulo 42, versículos del 1 al 5. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Esa es la soberanía de Dios. A veces oramos para decirle, Señor, cambia este destino. Pero si ese es el propósito, si esa es la voluntad de Dios, no podemos cambiar esa soberanía de Dios. Tenemos que decirle, Señor, sea hecha tu voluntad. O sea, piensa en Jesucristo cuando estaba en Getsemaní, que le decía, pasamos la copa, pero si no, que sea tu voluntad, que no sea la mía. Entonces, pues, le dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios lo decretó y es la providencia de Dios que tiene que ser de esa manera. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. O sea, Job conocía a Dios, pero no lo conocía en profundidad. Y por eso él estaba, o sea, reclamando a Dios. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Job. Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. O sea, por eso es que del 38 al 41, Dios le está dando una respuesta de prácticamente esos 3 capítulos. Versículo 4, escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me
instruirás. He sabido de ti porque había escuchado de ti. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Así que nuevamente, conocimos de Dios porque lo habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Job pasó la calamidad que pasó para que sus ojos pudieran ser abiertos y pudiera reconocer quién es Dios. Job solo lo había conocido de oídas, pero era la voluntad de Dios que Job lo conociera mucho más profundo, mucho más a fondo. Ahora, la conclusión de la historia de Job la vemos al final del capítulo 42 y en el versículo 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. O sea que si dijimos, wow, ¿cuánto tenía Job en el capítulo 1? El Señor lo bendijo mucho más de lo que había tenido al principio. En nuestras vidas, todos nosotros hemos oído hablar de Dios, ya sea por la tradición, lo que escuchamos en casa de nuestros padres, en la escuela de nuestros amigos, en la oficina, etc. Hemos oído hablar de Dios. De hecho, Romanos 1, versículos 19 y 20 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, o sea, hablando de todos los hombres, pues Dios se hace evidente. O sea, Dios no es un conejito que está escondido en una cueva. Dios está, o sea, diciendo, aquí estoy yo, mírenme, aquí estoy yo. Él no está escondido. Él se hace evidente a todos los hombres, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, lo que se conoce de Dios es evidente. O sea, no hay hombre que pueda llegar a la presencia de Dios y decir, yo nunca escuché de ti. ¿Por qué razón? Porque toda la creación da testimonio de un Dios. De hecho, hasta los mismos ateos, los mismos agnósticos, reconocen que, o sea, en algún momento tuvo que haber una fuerza, un ser sobrenatural para que todo lo que tenemos haya sido hecho. Así que no tenemos excusa para negar esa existencia de Dios. Ahora, un evento drástico como el de Job ha sido necesario en nuestras vidas para ser promovidos a conocer a Dios a oídas a poderlo ver. Voy a hacer un ejemplo. Yo generalmente no me gusta hablar de mí. Sin embargo, cada día yo conozco más del Señor como el resultado de un asalto y un asesinato. En 1976 mi padre fue asaltado y en el atraco el bandolero le disparó y mató a su secretario frente a él. La siguiente bala era para él. Pero por la gracia inmerecida de Dios, el bandolero no mató a mi papá. Y a raíz de ese evento comenzamos a visitar una iglesia cristiana donde con el transcurrir de los años he ido creciendo en el conocimiento del Señor, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tuvo que existir algo drástico para que mi padre, que era incrédulo, se convirtiera en crédulo, y de ahí mi madre, mis hermanos y yo personalmente hayamos podido llegar a los caminos del Señor en una sana doctrina. Y todo esto, pues nuevamente, o sea, es un proceso de crecimiento. Esto no ocurre, o sea, como un genio sacado de la botella. Para algunos sí, pero para la mayoría de nosotros no. ¿A qué quiero llegar? Quizás algunos de los presentes
han necesitado de un Hugo Chávez o de un Nicolás Maduro o de un Fidel Castro para encontrarse y conocer al Dios de la creación en una iglesia, donde quiera que estén, esta iglesia, cualquier iglesia. Si Dios no hubiera usado estos hombres, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Por eso. Y sin embargo, ¿dónde estamos? Estamos expatriados, sin embargo, sirviendo conociendo a Dios. Conociendo a Dios. ¿Me explico? Si no hubiera sido por estas situaciones que Dios permite, que Dios utiliza, ¿dónde estaríamos? A veces toma algo así de drástico. Estoy seguro que cada uno de nosotros pues tiene un testimonio donde ha podido reconocer la gracia y el poder y la soberanía de Dios en su vida. Ya no lo conocemos de oídas, sino lo estamos viendo en una forma tangible, porque le estamos dando la carne, no le estamos dando el hueso, le estamos dando la carne de la palabra. O sea, le estamos mostrando el Dios de la Biblia, no el Dios que se predica en la opinión o los intereses creados. Es el Dios de la Biblia el que nosotros le queremos presentar. Esto ha venido por gracia como un favor inmerecido. O sea, ¿quién se merece conocer a Dios? Yo no. Esto ha venido porque ustedes están convencidos de lo que dice la Biblia, no de lo que digo yo o de lo que dice el pastor. Es el convencimiento de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos lleva a alabarlo y adorarlo con cantos, en reverencia, en obediencia, acentuando el sentimiento de maravilla o de devoción en el reconocimiento directo de quién es Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, de sus demandas. Esa es la adoración. Y es importante que seamos agradecidos porque este es el consejo de ese favor inmerecido. No solo en esta semana donde le damos un día a Dios para darle gracias, sino todos los días. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Dios quiere que seamos agradecidos por la salvación y por los que no son, y por los que son salvos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de verdad. Segunda razón por la cual deberíamos darle gracias a Dios es porque Dios quiere que seamos agradecidos por las cosas que nos provee. Dios nos ha provisto a Jesús, al Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos instruya acerca de todas las cosas y de la palabra de la salvación. Dios también nos provee la provisión diaria que llena todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19, y mi Dios provee a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero destacar rapidito, lujos versus necesidades. ¿Qué son lujos? Lujo es aquello que quisiéramos, pero no dependemos de ello para vivir. O sea, por ejemplo, un viaje al espacio con Elon Musk o Jeff Bezos. Eso es un lujo, ¿no? No dependemos de eso para vivir. ¿Ah? ¿Y la vuelta cuánto es? Es el más barato si es ida y vuelta. Necesidades pues son la comida, la bebida, la salud, el albergue, el trabajo, el transporte, la seguridad social. O sea, todo eso son necesidades. Necesitamos de eso para vivir. En Mateo 6, versículos 32 al 33, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas.
que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas. Él sabe que necesitas de todas estas cosas. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. ¿Sí? Porque debemos darle gracias a Dios por los dones y las habilidades, o sea, el trabajo con el que nos desempeñamos, seamos maestros, seamos carpinteros, seamos plomeros, electricistas, o sea, todas esas son las habilidades que Dios nos da. O sea, yo no soy carpintero, pero le hago un ranchito a cualquiera. ¿Okay? En Deuteronomio 8, versículos 16 al 18, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido estas riquezas. No fue por tu mano, no fue por tu poder, no fue por tu conocimiento, porque eres inteligente, porque eres bonito, porque sabes mucho. O sea, realmente es porque Dios te da la habilidad. Versículo 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para qué. Para hacer riquezas. ¿Quién le dio las riquezas a Job? No fue su esfuerzo, fue la bendición de Dios sobre su vida, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como este día. Eclesiastés 5, versículo 19, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, los ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. O sea, hay hombres que en su propia habilidad pueden generar riquezas. O sea, nuevamente, si tú no estás conmigo, estás en contra mía. Esas fueron palabras de Jesús. ¿Quién te da las riquezas si no es Jesús? O sea, Satanás se las ofreció a Jesucristo. O sea, una persona que tiene 2.5 millones, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares y toma antidepresivos. O sea, ¿quién está deprimido con 15 millones de dólares? ¿Me explico en eso? O sea, que no solamente Dios te da la habilidad de poder hacer tus riquezas con dones, con tus habilidades, sino que también Él te da la habilidad de poder disfrutar lo que tienes. Dios quiere que seas agradecido en todas tus acciones. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. O sea, que todo lo que tú hagas, dale gracias al Señor, porque te permite la habilidad no solamente de poder hacerlo, sino de hacerlo. O sea, yo no sé si alguna vez han estado en un taller debajo de un carro y con estos dos deditos aquí, al revés, 1 hora para tratar de meter una tuerca. Y lo único que yo puedo decir después de la hora es, gracias Señor porque me diste la habilidad para yo meter la tuerca. Y la paciencia para tener. Y nuevamente, por nuestras habilidades, el Señor pues, nos permite eso. Así que nuevamente debemos darle gracias a Dios por las acciones. Debemos darle gracias a Dios en las calamidades. O sea, nuevamente el mismo ejemplo de Job, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han visto en un funeral que detrás del carro fúnebre va un camioncito de U-Haul para reubicarlo con todas sus posesiones. O sea, desnudo vine al mundo, desnudo me iré. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor, aceptaremos con gozo
todo el bien y el mal que Dios nos envía. Ustedes no saben cuántas personas me han tocado en la puerta y dicen, mira, por aquí hay mucho crimen, ¿tú no necesitas una alarma en tu casa? No, yo no necesito una alarma en mi casa. Yo cierro la puerta, miro para atrás y digo, Señor, gracias porque tú me diste esa mesa, gracias porque tú me diste esta vajilla. Si alguien la necesita, mira, que no me rompa la puerta, que entre, se la lleve y yo con gusto la comparto. Sí, no hay problema. La fábrica hace más, Señor, no hay problema. Gracias porque tú tienes una fábrica que hace más. Y lo que estaba compartiendo decía, mire, o sea, yo soy un poco despistado. Meto la llave en la puerta, abro la camioneta, saco lo que se cierro la puerta, vuelvo a los 3 días, la camioneta todavía está ahí y las llaves están pegadas en la puerta. Sí, a mí me pasa todos los días. O sea, ¿cuántas veces estamos cocinando y se está llenando de humo la casa y abrimos la puerta de atrás para que se refresque un poco? Y luego de que limpiamos la cocina nos vamos a dormir, el día siguiente la puerta está abierta. Así que nuevamente, Salmos 24:1, tenemos que reconocer del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que habitan en él. Todo es del Señor. Yo no puedo decir, esto es mío. En Lamentaciones 3, versículos 37 al 40, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el bien como el mal. ¿Por qué sale el bien y el mal? Porque el Señor quiere llevarte a dónde? A un nuevo nivel de conocimiento del Señor. Versículo 39. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Porque debemos darle gracias a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así que hemos visto que la palabra gracia se usa para la gracia manifestada de Dios para un hombre que no se merece la salvación. Utilizamos la palabra gracia para reverencia, adoración, para el poder del convencimiento de quién es Dios. No los estoy convenciendo, Dios los está convenciendo la palabra del Señor. Lo utilizamos para gratitud y agradecimiento. Y es importante que nosotros apliquemos estas 4 definiciones en nuestro agradecimiento a Dios. Cuando le demos gracias a Dios, incluye estos 4 elementos. Hágalo con un corazón genuino de agradecimiento por todo lo que nos provee, convencidos de lo que dice su palabra, dándole toda la alabanza y la adoración, reconociendo que solo por su gracia es el todo en nuestras vidas. Y al practicar gracia en estas 4 definiciones, Dios nos quiere elevar a un crecimiento en la santidad. Por lo tanto, el Día de Acción de Gracia es algo que debe ser observado no solamente un día al año. O sea, comer, beber, compartir con las amistades, echar una siesta y después se acabó la gracia. El Día de Gracia es un mandamiento. Dios nos permite y nos demanda que hagamos ese mandamiento todos los días. Todos los días vivamos en ese agradecimiento, en adoración, en reverencia, en reconocimiento de quién es Él, porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios, toda la provisión viene de parte de Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida es porque Dios lo ha permitido. Y si no hubiera sido por esas situaciones tristes, no hubiéramos conocido al Señor. ¿Okay? Solo para concluir,
Dios no se agrada de una persona ingrata. Oramos. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la palabra que ha sido discutida y traído aquí. Padre, tenemos este pesar en nuestros corazones, que a veces no sabemos cómo servirte, a veces no sabemos cómo agradarte, a veces no sabemos simplemente cómo darte gracias ni por qué darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú permites en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú vas a hacer, porque cada día es un día de crecimiento para nuestros corazones. Grande es tu misericordia, nuevas son todas las mañanas, grande tu fidelidad. Y permite, Señor, que no solamente el día de mañana, pero que desde el día de hoy comenzamos a ser agradecidos, dándote gracias por la salvación, reconociéndote en alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque la palabra está en nuestros corazones, la palabra que sale de tu palabra, de la Biblia, que cabe profundo en nuestros corazones y que no retorne atrás vacío. Que podamos, Señor, crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Pastor.